Bueno, hoy tenemos la posibilidad de estar con alguien muy importante para mí, alguien que está en mi corazón desde hace muchísimo tiempo, con el que estamos tratando siempre de caminar, entendiendo el propósito eterno de Dios. Así que alguien muy caro para mi corazón. Jerry Testori, ¿cómo estás? Oh, hola Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, molto bene. Molto bien. Así que Jerry desde Milano, Italia, estamos tratando de entender un poco, Jerry, el sentido misionero de la iglesia, ¿no? Y por qué, de alguna manera, tenemos que enviar personas a otros lugares, a otras ciudades, a otros países y a otras comunidades, por la dificultad que la iglesia tiene de poder entender el sentido y el ADN misionero que tiene la iglesia, ¿no? Pero para llegar a ese punto, quiero que me cuentes un poco cómo llegaste al Señor y cuál fue el camino por el cual el Señor te fue mostrando cómo llegar a esta idea, ¿no?, de misión posible. Bueno, hay mucha necesidad en el mundo, pero también hay mucha necesidad, como estaba diciendo, en la iglesia, porque la iglesia necesita una visión misionera. Y cuando hablamos de misión, muchos piensan que es solamente el otro lado del mundo, pero nuestro testimonio, nuestra predicación, nuestra vida puede ser un impacto en cualquier parte del mundo, en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad, provincia, nación, hasta el fin del mundo. Y bueno, yo entendí eso después de un proceso. A los 13, 14 años comencé a intentar de llenar este hueco en mi corazón, esta tristeza, con cosas estúpidas. Comencé a tomar, a fumar, luego a fumar marihuana, y comenzó un proceso muy malo que yo ni me daba cuenta, pero yo no quería enfrentar ese tipo de problema porque no entendía. Y yo no era el clásico drogadicto, eh, porque yo trabajaba en un banco. Estos últimos 5 años, después de haber trabajado a los 19, estoy hablando, yo tenía 19, de los 19 a los 24, con mi traje, mi corbata, bien vestido, bien metido, trabajaba mucho, pero adentro yo estaba completamente destruido, estaba muerto. Y entonces, para comenzar el día, necesitaba que inyectarme heroína todos los días, y anoche vender para comprarme heroína. Yo vendía hashish y marihuana. Y bueno, trabajando muy duro, pero yo no aguantaba más, porque al final el dinero nunca era suficiente, y sabe cómo es la historia de los drogadictos. Pero al final, un día, yo no aguantaba más. Después de 10 años, con una tristeza, y la situación entre mis padres era aún peor, siempre peor, y al final yo estaba regresando de un proyecto con otros bancos. Yo era el jefe director de este proyecto por mi banco, estaba a 90 kilómetros de mi ciudad, estaba regresando en tren, y yo me miré en el espejo del tren, del baño del tren, y yo oí una voz por primera vez en mi vida, y esta voz me estaba diciendo: ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Y qué quieres hacer con tu vida? Y yo no entendí quién estaba hablando o qué era esta voz. Ahora puedo decir que era el Espíritu Santo que me estaba diciendo algo, pero esa frase, ¿qué quieres hacer con tu vida?, me tocó tantísimo. Y yo, mira, esa noche regreso a mi casa y le hablo a mi mamá. Mi mamá se había dado cuenta de mi problema, de mi drogadicción, solamente después de 9 años, el último año solamente. Pero yo sabía que mi mamá había encontrado una señora un día que había hablado de Jesús. Y esa señora le había dado un libro que era La cruz y el puñal, de David Wilkerson, que hablaba sobre la rehabilitación de drogadictos, de gente con problemas. Pero yo había rechazado ese consejo de mi mamá con esta señora. Yo le había dicho: no, mamá, yo puedo terminar cuando quiero, no te preocupes, yo trabajo en un banco, tengo mi novia, bla, 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 todas estas cosas. Pero después de 6 meses, esa noche,
cuando yo oí esa voz. Yo regreso a casa y digo, mamá, dame el teléfono de esta señora, porque si ellos trabajan con gente con problemas de drogas, yo quiero cambiar, yo no aguanto más. Fue algo increíble, fue algo que yo no, ni tampoco pensaba. Eh, en pocas palabras, el día siguiente me presento en esta casa, en este centro de rehabilitación. Entonces era noviembre, en el mes de marzo termino, digamos, mi programa, mi tiempo, y yo también en ese tiempo me enamoro de una chica que estaba como voluntaria ahí y los líderes no estaban muy de acuerdo. Entonces yo tenía la oportunidad de hacer una experiencia con un grupo misionero evangelístico que se llama Cristo es la Respuesta, todavía existe en Italia. Era una carpa dos carpas que iban de gira en toda Italia predicando el evangelio, algo muy básico pero muy poderoso. Entonces yo me vino la idea de pedir permiso, terminando mi programa, de unirme a ellos. Y bueno, yo salgo y llorando de ese lugar porque yo estaba enamorado por primera vez en mi vida de una chica que yo creía que era la mujer de mi vida, pero ellos no estaban de acuerdo. Yo dije algo muy sencillo, dije, bueno, si es de Dios, vamos a ver. Si no es de Dios, lo vamos a ver. Entonces yo me voy en tren para Nápoles, en un barrio, uno de los barrios creo más feos que yo he visto en mi vida. La carpa estaba ahí para predicar a gente de mafia, de camorra, a cualquier persona. Y me quedo ahí casi 2 meses. Y bueno, hago experiencias increíbles. Y después, ya después de una semana, 8 días, ya el Señor había hablado a los líderes, a la chica, todo. Ella viene con un grupo, entonces comenzamos como novios a distancia. Y desde ahí comienza con Manuela la aventura de nuestra vida. Y los dos decidimos un año después de casarnos y comienza este viaje, esta aventura. Después de la luna de miel nos paramos a trabajar en un centro de rehabilitación en el estado de Nueva York. El Señor nos habla sobre la unidad de la iglesia, que no había unidad en Italia. Yo era nuevo como cristiano, pero ya había entendido que había divisiones, cosas así. Entonces, Dios me habla sobre la unidad de la iglesia, que era una gran necesidad por la iglesia italiana, y sobre la misión, porque a mí me gustaba viajar, pero nunca había escuchado una obra misionera verdaderamente nacida en Italia. Regreso a Italia y conocí a unos 10, 15 pastores y le escribo a todos diciéndole, bueno, ¿por qué no nos juntamos? Yo quiero hablarles sobre lo que pienso es muy importante para nuestras iglesias, la unidad del cuerpo de Cristo y comenzar a hacer algo misionero, porque necesitamos predicar el evangelio en todo el mundo, comenzando de Jerusalén hasta el fin del mundo. Entonces yo llamo, yo escribo a todos y la respuesta fue increíble. Fue exactamente cero. Ni un pastor me contesta. Y desde ahí, bueno, me quedo muy triste, pero comenzamos a orar, comenzamos a pensar y yo dije, bueno, si la gente no quiere añadirse para predicar el evangelio en el mundo, vamos nosotros. Comenzamos nosotros. Y bueno, nuestro primer viaje fue a Sri Lanka, en la selva, predicando a los aborígenes, y fue el viaje más duro de mi historia. Entonces, desde ahí comenzó nuestro viaje misionero, y claro, entendiendo que había una necesidad increíble afuera de nuestra comfort zone, afuera de nuestra comodidad. Aprendimos que el llamado de Jesús no era para algún super pastor, para algún super misionero, pero era para gente común, como yo, ex desesperado, y para mi esposa, y los dos juntos decidimos de entregarle todo al Señor. Yo dejé mi trabajo en el banco, mi esposa era gráfica publicitaria, dejó su trabajo, y los dos nos metimos al servicio en fe,
sin tener dinero, sin saber dónde íbamos a terminar, trabajando en este centro de rehabilitación, siempre con la visión de unidad y la visión de salir a las naciones para predicar el Evangelio. Qué tremendo, Jerry, porque en conclusión, digamos, todos los hombres, digamos, todos los seres humanos que habitamos este mundo en todas las épocas, podemos tener diferencias físicas, diferencias culturales y económicas, pero el hambre sigue siendo la misma, ¿no? El hombre vive con un hambre permanente, así como el que está en Camboya, o el que está en Hong Kong, o como el que está en Nueva York o Londres, tienen el mismo hambre por el pan de vida, ¿no? Y por eso esta cuestión de que el Hijo de Dios se convierte en un ser especial, es un ciudadano del cielo, ¿no? En este mundo natural, que puede transformar por el Cristo que habita en él todo lo que lo rodea, ¿no? Donde come, donde juega, donde estudia, donde trabaja. Y pareciera ser que nos cuesta tanto entender. Una frase que me hizo muy bien y quiero profundizar con vos en esto, pensando en que la realidad dominante en la que nosotros fuimos creados fue en la expresión de la persona de Dios, ¿no es cierto? Antes del pecado, Dios siempre desde la eternidad resplandeció en su propia gloria, y todo lo que Él hizo y toda su creación y nosotros mismos fuimos creados en esa realidad y para esa realidad. En Él, por Él y para Él, ¿no? Para expresar su persona, para expresar su gloria, su plenitud, su gozo perdurable, ¿no? Hasta la intervención del pecado que nos destituyó, y ahora viene el Hijo para resolver ese problema y nos devuelve al Padre. Y Él habla de un pueblo de adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? O sea, un pueblo que exprese todo lo que adora al Padre, que es su Hijo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno mira esto, entiende que la adoración es el combustible de las misiones, ¿no es cierto? Y es la meta de las misiones, es que todas las naciones glorifiquen a Dios, ¿no es cierto? Que le conozcan, entiendan su vida, su plenitud, ese espíritu de resurrección que nos lleva hacia Él, y le glorifiquen y les disfruten y vivan plenamente en Él. Entonces, nosotros, si entendemos esto, entendemos no como un sentido de responsabilidad, sino como una necesidad, como dice Pablo, me es impuesta necesidad predicar el Evangelio, ¿no? Porque este es nuestro ADN. Jesús vino a buscar a salvar lo que se había perdido, ¿no es cierto? ¿Cómo vos, en Misión Posible, vas comunicando este espíritu y cómo revisás ese espíritu para que no se pierda lo más importante del trabajo misionero? Claro, cuando ya comenzamos a viajar en el mundo, en varias naciones, viajamos como haciendo proyectos humanitarios y predicando el Evangelio, obras y fe juntas, y nos entendimos que había una gran necesidad en el mundo. Y no fue por obligación, pero cuando yo me di cuenta que el mensaje del Evangelio era un Evangelio de amor, dice la palabra que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Este tipo de amor ha cambiado completamente mi visión de la vida. Antes yo conocía un Jesús crucificado ahí en la pared, arriba, pero me doy cuenta que cuando te dice en Isaías que ven, estamos a cuenta. Háblame, siéntate conmigo, dime tus problemas. Ahí me doy cuenta que es el Hijo de Dios que se hace hombre, que se sienta a mi lado y quiere escucharme, quiere hablarme, quiere en una manera muy humilde, como yo nunca había pensado. Y Él me enseña a tomar ejemplo de Él. Entonces, con esta actitud, cuando yo entiendo este principio, que Él se hace siervo para nosotros y para mí, y yo no puedo quedarme parado, sentado con solamente mi vida, digamos, normal.
pero tengo que hacer algo, tengo que devolver algo. Es claro que nunca le podemos pagar o devolver a todo al Señor. Su grandeza, su misericordia, su perdón es solamente algo divino, algo del cielo. Pero si entendemos esto por amor, nuestra respuesta será una respuesta de amor. Yo he entendido que cuando yo me meto en sus manos, Él puede hacer cosas increíbles. Y el ejemplo para mí es Jesús, que me dice que tenemos que aprender de Él, que Él es humilde y manso de corazón. Y esto cambia completamente nuestra perspectiva de la vida y nos hace entender que el amor, el poder y el perdón de Dios son armas atómicas, son mejor que las bombas atómicas por la humanidad, como tú estabas diciendo. Hay un mundo que sufre, hay un mundo que está esperando los hijos de Dios, hay un mundo que está esperando que alguien le diga algo. Entonces, ¿cuánto es importante que nosotros podamos decir, aquí estoy, pero no aquí estoy en una iglesia contestando un llamado de un domingo, diciéndole, aquí estoy con mi vida, te entrego mi vida. Pero nosotros no podemos vivir pensando que todo es fácil, simple, no hay sufrimiento, no hay cruz, no hay sangre, no hay dolor. La maravilla de servir al Señor Jesús vale la pena. Contame un poco cómo Dios te llevó a Camboya, ¿no? Que en definitiva es como una obra que identifica, ¿no es cierto?, el progreso de lo que Dios fue produciendo con Misión Posible, porque ustedes están en Hong Kong, están en Haití, contame en cuántos lugares visitaron y en cuántos lugares están. Bueno, comenzamos en Sri Lanka, luego comenzamos a viajar, fuimos a México y luego un día conocimos un misionero que nos habló de la falta de Biblias en China. Entonces fuimos a Hong Kong primera vez en el año 1991 y allí conocimos una obra misionera que estaba trabajando en dos maneras. Una, llevando Biblias al interior de China desde Hong Kong, cruzando la frontera en la ciudad de Shenzhen y dejándole o al interior en la primera ciudad, o otra opción era viajar desde el interior para otras ciudades en toda China. Y allí hicimos viajes para 7 años, un mes cada año viajando en China, viajando en tren, en barco, en bicicleta, en moto, en cualquier manera, vestido de hombre de negocios, turistas, locos, para cruzar las fronteras, para llevar maletas llenas de Biblias en lengua china o otras veces también en otros idiomas, en otros dialectos. Y esta fue una experiencia que tocó mi vida fuertemente. Primero, con mis ojos, yo pude ver la necesidad. Encontramos pastores que tenían miles y miles de miembros y no tenían Biblias. Entonces, después de viajes impresionantes, durísimos, un viaje en particular desde la ciudad de Guangzhou, que está a 2 horas de la frontera con Hong Kong, desde Guangzhou para Chengdu eran 52 horas de tren. Digo, 2 días y 4 horas. Tremendo. En un tren chino, en esa época, te digo, un olor, una basura, muy difícil, muy complicado y muy peligroso, porque los policías estaban buscando a esos traficantes de libros, de Biblias. Después de China, nos fuimos a Hong Kong. En Hong Kong conocimos una misionera que quería ir a Camboya. Y bueno, yo dije, no conozco a nadie en Camboya. Era el año 1997. Pero cuando estoy en mi casa, en mi habitación, una noche, un domingo cualquiera, mirando la televisión, se ve un documental, estaban pasando un documental sobre la pobreza en esta nación llamada Camboya.
y había como miles y miles de personas, familias, mujeres, niños medio desnudos, tirados al suelo, ahí en el centro de la capital, que se llama Phnom Penh, donde hoy es el lugar más turístico, el Riverside, donde hay el río principal, hay todos los restaurantes, pero en esa época no había nada. Y estos periodistas italianos están filmando y de repente se dan cuenta que hay un extranjero en medio de todos estos asiáticos, todos estos camboyanos. Entonces, curiosos van a ver qué está haciendo este tipo. Filman y con el zoom se ve que este señor le entrega unos dólares a una señora camboyana y luego se va a la derecha con un niño como 5 o 6 años y a la izquierda con su hermanita de 6 o 7 años. Y se va y estos periodistas italianos que estaban filmando descubren que este tipo era un pedófilo, que iba a abusar y arruinar la vida de estos niños para siempre. Entonces, mirando esta cosa tan fea, tan increíble, nos hicimos 2 preguntas. La primera, ¿cómo es posible que una mamá pueda vender a sus hijos, a un extranjero, a un desconocido? Y segundo, ¿cómo es posible que un extranjero no está en una nación así tan pobre, tan necesaria para ayudar, pero para matar para siempre? Entonces, mirando estas cosas a la televisión, y yo digo, ¿cuántas veces miramos la televisión y cambiamos canal y no nos damos ninguna importancia? Pero esa noche, como nos quedamos ahí muy atentos a lo que estamos mirando. Y después de ver esta historia tan triste, nosotros hicimos una oración, pero una oración como nunca la hicimos, verdadera, muy seria. Y le dijimos, Señor, Señor, no conocemos a nadie en esta nación Camboya, pero si tú quieres enviarnos, tú conoces nuestros corazones. Aquí estamos, algo serio. Y bueno, luego me vino a la mente la historia de Camboya, porque yo había visto un tiempo antes una película que se llamaba Killing Fields, donde se explicaba la historia del genocidio. Entonces me vino a la mente que en Camboya habían vivido el segundo genocidio más tremendo de la historia, con más de 2 millones de muertos después del Holocausto. Primero Holocausto con los hebreos, segundo en toda la historia contemporánea en Camboya. Y entonces seguimos orando, pero sin conocer a nadie. Pero después, en el año 99, esta amiga misionera de Hong Kong me llama, me dice, ¿por qué no vamos a Camboya? Tengo un contacto. Entonces yo con mi esposa, en el año 2000, salimos para Camboya y comienza la aventura. Conocemos unos misioneros americanos, australianos, unas iglesias camboyanas. Comenzamos a ayudar. Había un problema increíble después del genocidio. Vinieron militares de las Naciones Unidas e infectaron con el SIDA las prostitutas camboyanas y como resultado comenzaron a morir no solamente las prostitutas, pero sus otros hombres camboyanos que se infectaban en los bordeles y luego nacían niños portadores. Luego se armó una cosa muy cruel. Entonces, una nación afectada de un genocidio, de la pedofilia y de SIDA, huérfanos. Entonces, terrible. Entonces, comenzamos a apoyar 2 casas de misioneros que estaban ayudando niños o portadores o que eran hijos de padres muertos por el SIDA. Los primeros 3 años viajábamos y de vuelta de Italia recogiendo dinero para invertir en Camboya y hasta cuando una señora, una profesora italiana que había viajado con nosotros se retiró de su trabajo y decidió de quedarse en Camboya y oficialmente en el año 2003 comienza Misión Posible Camboya y comenzamos nuestros proyectos, nuestra clínica móvil y nuestras escuelas primaria y luego secundaria. Yo puedo dar testimonio porque hemos recorrido las calles de Camboya junto con Jerry
Y pensar en un colegio, en un país donde más del 80% de los docentes habían sido asesinados en el genocidio a cargo de los Gemelos Rojos, una reconstrucción cultural, educativa de un país que hasta el día de hoy uno visita los negocios, los locales, los restaurantes y todas las paredes están llenas de cuadros y de fotos de aquel genocidio porque la herida sigue abierta. Y se levanta una escuela, Dios levanta una escuela, ¿no? Y cuando yo veía esa escuela con cientos y cientos de niños cantando y alabando a Dios, expresando gratitud a Dios, la forma en que glorificaban a Cristo, primaria, secundaria, en contraste a cuando caminamos o viajamos por las calles de Phnom Penh y ver esas niñas de 6, 7 años vestidas como prostitutas en las esquinas. Una comunidad de gente y un país donde no hay señales de Dios, ¿no? Donde menos del 1% puede decir o puede testificar acerca de alguien llamado Jesús. Se abre este colegio, Misión Posible, y se convierte en una punta de lanza, en donde se está evangelizando una generación que va a transmitir la vida de Cristo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y de aquí en más una cadena de gloria, ¿no? de vida de Cristo en un lugar tan vacío de Dios, Jerry. Una comunidad como la que vos contabas, ¿no? Y que visitamos y que pudimos abrazar, que vive en la basura y de la basura desde que nace hasta que muere. La expectativa de una vida mejor es imposible básicamente porque no tienen contacto con la vida, porque la vida solamente está en Cristo, ¿verdad? Así que yo quiero que vos me cuentes, y ahora como para ir terminando, de qué forma la gente puede conocer un poco más la obra de Misión Posible, que en realidad la pueden encontrar como Misiones Posible, ¿no? Porque su base está en Milano, en Italia, ahí nació. Contanos cómo se pueden contactar, conocer más de Misión Posible, de qué manera se puede colaborar con la obra misionera. Contanos un poco. Bueno, hay varias maneras. Lo primero que siempre digo, que Misión Posible es una posibilidad y nosotros hemos visto la gloria de Dios a través de esta obra misionera que ha alcanzado miles y miles de personas, le ha dado futuro, un futuro con Jesús, porque en estas naciones nunca habían oído hablar de Jesús. Es un mundo budista, es un mundo hindú, donde no se conoce, acá los ateos saben de Jesús. Allá ni los ateos ni los religiosos conocen a Jesús. Entonces ha sido una oportunidad increíble para entregarle el pan de vida, que es Jesús, y un futuro a través de los doctores con nuestra clínica móvil, por ejemplo, a través de estructuras como en las escuelas, y da la oportunidad de tener un futuro. Hoy, por ejemplo, tenemos 7 alumnos que han terminado hace 2 años todo el ciclo de los 12 años en las escuelas. Hay 7 que todavía siguen estudiando en la universidad y ahora están comenzando el 3er año a la universidad. No solamente ahora son cristianos y le están compartiendo la palabra a sus padres, que son más duros, digamos, de ellos, pero van a una iglesia y tienen un futuro que nunca habrían podido pensar en una aldea donde todavía hoy la mayoría de las casas no tienen ni agua y ni electricidad. Y esto para mí es algo muy importante, muy interesante, y ustedes pueden
pueden ver y tomar informaciones en nuestra página web, que es misionespossibile.com, y ahí hay videos, hay en español, hay fotos, hay la posibilidad de contactarnos, posibilidad de apoyarnos a través de PayPal. Sé que en Argentina no es tan fácil, pero hay esta posibilidad de apoyarnos, y cuando hay una posibilidad también, si se puede viajar. Ahora con la pandemia es un poco complicado, pero en el futuro hemos tenido varios amigos de Argentina que han estado con nosotros para ver y su vida completamente cambiada. Tenemos una página en Instagram también, que es Misiones Possibile, es muy sencillo, en Facebook. Pueden visitarnos, cualquier pregunta, estamos para servir, y nos gustaría mucho que varios amigos de Argentina o de otras naciones podrían juntarse en este proyecto fantástico para rescatar gente que todavía sufre. Digo esto porque hay mucho que hacer, y si tú estás escuchando esta entrevista, te digo, Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tus talentos que tú tienes. A veces no tenemos el coraje o tenemos el miedo de salir de nuestra casa, de nuestra área de confort, pero Dios ha enviado su unigénito Hijo, no para dar un 10%, para dar todo para nosotros, hacer la muerte de la cruz, el sacrificio de la cruz, y nosotros tenemos que seguir a Él, solamente a Él. No será una iglesia que nos va a salvar, no será una denominación, no será una doctrina, no será un nombre o un título que vamos a tener, será solamente la gracia y el amor y el perdón de Cristo Jesús, que nos podrá decir un día, bien hecho, hijo, bien hecho, tú me has servido, y tus frutos han sido la mejor predicación, no tus palabras, no tus predicaciones, tus frutos. Muchas gracias. Si pueden ayudarnos, será una gran bendición, y aquí estamos, y que oren para Misiones Possibile en todo el mundo. Yo siempre digo que la obra misionera consta de dos tipos de personas, ¿no? Los que bajan al pozo y los que sostienen la cuerda, ¿no? No todos vamos a viajar por el mundo, estar en los lugares más carenciados y los más difíciles y más peligrosos de este mundo, pero sí todos podemos sostener la cuerda. Dios tiene que glorificarse en nuestras vidas, pudiendo lograr su identidad, su ADN en cada uno de nosotros como hijos, que entendemos que el mundo no es nuestro mundo. En el mundo ocurren millones de cosas que ni siquiera imaginamos, ¿no? Así que necesitamos operar en la mente de Cristo, tener una visión global del Evangelio, que es para que todos se salven, ¿no es cierto? Y así actuar como un cuerpo, como lo que somos, un cuerpo en Cristo, una mente y un mismo sentir. Así que Jerry, te doy un abrazo. Estoy muy feliz de caminar juntos y de haber vivido con vos toda esta experiencia de todo este tiempo, y haberlos disfrutado y ver a todos esos niños, esas familias que íbamos a visitar, la forma en que te reciben en Camboya, en el pueblo, la manera en que te ven y te respetan, es porque la obra del Señor está siendo clara, patente en tu vida y en todo el equipo que trabaja en ese lugar de Misión Posible. Te mando un súper abrazo, que la gracia del Señor te inunde como siempre, y que Dios sea glorificado en todo. Un abrazo. Muchas gracias, Fabián. Un abrazo grande. Abrazo grande.